Me acompaña la directora de cuentas clave de Manpower Group, Beatriz Robles. Está Arlet Leal, directora de Red Ring y CEO de Tutorel. Y Graciela Teruel, directora del Centro de Investigación para el Desarrollo con Equidad de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana, Equide Ibero. ¿Cuál es el panorama hoy en día? Empiezo contigo, Arlet. ¿Cuál es el panorama hoy en día del desempleo en México y si las mujeres son las más afectadas o vamos al parejo hombres-mujeres? Arlet. Claro, Fernanda, gracias. Desafortunadamente el panorama no es nada alentador. Las mujeres se ha considerado como uno de los principales grupos que ha sido más vulnerable durante esta pandemia. Se habla de que el 84% de los puestos que quedaron fuera del mercado laboral, de ese de 1,6 millones puestos, el 84% fueron mujeres. Desafortunadamente, las mujeres ocupaban los principales puestos en las líneas de atención a clientes, de comercio al por menor, de las áreas de hospedaje, de alimentación, que fueron los principalmente afectados por el tema de mercado laboral en pandemia. También, desafortunadamente, Fernanda, muchas mujeres que aunque tenían sus empleos, que trabajaban en aquellas industrias que se consideraban como esenciales, muchas tuvieron que renunciar. ¿Por qué? Porque la mujer hoy todavía está en casa al cuidado de los hijos y tuvo que renunciar y regresar para cuidar a hijos o adultos mayores, por lo que tuvo también que dejar estos puestos de trabajo por la falta de guarderías también, por lo que todavía se encareció más el trabajo para la mujer. Hoy, de los puestos que ya se han estado recuperando, 7 de cada 10 que no se han recuperado son de mujeres. Entonces todavía falta que incentivar el trabajo de la mujer. Hoy la mujer todavía tampoco está lista para regresar al campo laboral porque todavía dice que tiene que atender algunas cuestiones en casa que le impiden regresar en forma correcta y de manera formal. Eso me llama mucho la atención porque las mujeres sabemos que no podemos parar, no podemos detener el no presentarnos a trabajar por estar atendiendo un tema de casa, porque entonces, ¿quién lleva la comida? ¿Quién lleva el dinero? Eso, Beatriz Robles, me parece un tema muy importante porque hay mujeres que no pueden dejar de ir a trabajar, punto. ¿No crees, Beatriz? Efectivamente, Fernanda, nuestros estudios también revelan lo que Arlet menciona. Las mujeres fueron las más impactadas por la pandemia, precisamente porque estaban sobre representadas en estas industrias que tuvieron el mayor impacto durante los periodos de total clausura de las actividades económicas. Y efectivamente, como bien mencionas, estas mujeres que hoy tienen un doble rol de cuidar a Claro. los hijos, atender el hogar, atender las tareas domésticas y encima tener la responsabilidad de ser el soporte económico de sus hogares, fueron las más afectadas. Un dato que puedo compartirles es que el principal motivador que tienen los hombres para regresar a los lugares de trabajo es el exposure que estar en el lugar de trabajo te da. Sin embargo, las mujeres todavía tienen una gran indecisión sobre regresar a los lugares de trabajo porque la mayor parte de las escuelas están teniendo clases híbridas, están teniendo unos días clases presenciales, unos días clases virtuales, y esto complica mucho la agenda de la mujer en el día a día, Fernanda. Pues yo recuerdo la estadística hace algunos años que de 10 mujeres en México, 6 manteníamos un hogar. ¿Esa estadística, Graciela, sigue siendo o ha cambiado? Sí, yo no tengo ese tipo de datos ahorita a la mano. Ujú. Sin embargo, sí te puedo contar de los estudios que hemos venido haciendo desde la Universidad Iberoamericana, lo que hemos encontrado. O sea, lo que hemos estado haciendo es un monitoreo mes a mes, primero desde abril del año pasado hasta agosto, y de agosto para acá cada 2 meses. Y hemos monitoreado temas de empleo, temas de ingresos y dos temas muy importantes que están relacionados con el bienestar de las mujeres, que tiene que ver con salud mental y acceso a la alimentación. Y si quieres, te cuento lo que hemos encontrado Por a ese favor. respecto. Eh,
En temas de empleo, la verdad, coincidimos mucho con los datos oficiales que se han venido dando. El pico de desempleo fue en mayo del año pasado, donde tuvimos 9 millones, casi 9 millones de personas desocupadas. Y cuando hablo de desocupadas, hablo no solo de gente desempleada, sino gente que tuvo que descansar o lo descansaron y que no podía salir a buscar trabajo. Esta cifra en marzo de este año, que son las últimas cifras que tenemos, corresponden a 4.2. Son 1.6 millones de personas desempleadas en el sector formal y 2.6 en el sector informal, que no hemos hablado de eso, pero ahí es donde está uno de los grandes problemas. Un porcentaje importante de las personas desocupadas en el sector informal son mujeres. En términos del impacto de la pandemia en la salud mental, creo que ha sido brutal. O sea, todos sabemos que en México no se mide de forma sistemática la ansiedad o la depresión. Se ha medido a lo largo de los años de manera muy esporádica. Nosotros decidimos incluirlo en este monitoreo porque pensamos que una de las grandes consecuencias de la pandemia justamente iba a estar en el tema de salud mental relacionado con el estrés que viven los hogares por la falta de empleo, por la falta de ingresos, porque están teniendo problemas de alimentación, como ahorita lo voy a comentar, y también por la doble carga o la triple carga que llevan las mujeres al interior de los hogares, ¿no? Aquí los resultados, realmente los hallazgos son muy sorprendentes. Tenemos desde que inició el monitoreo, desde que inició la pandemia, de agosto a diciembre, 1 de cada 3 mexicanos sufría de síntomas severos de ansiedad. Cuando los índices prepandemia andan por ahí del 10-12%, aquí estamos en 32-33%. Se veía una ligera recuperación hacia finales de octubre y diciembre del año pasado, bajando a 29%, pero ahora con la última edición de marzo volvió a subir a 31%. Cuando vemos estas diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres, pues lo que ya esperábamos. O sea, teníamos, por ejemplo, en diciembre 22% de síntomas severos de ansiedad para hombres y las mujeres estaban en 36%. O sea, es realmente abismal las diferencias que hay entre hombres y mujeres, y esto lo único que denota es justamente pues esta doble, triple carga de estrés, de preocupación, de cubrir todas las necesidades con la que cargan las mujeres. Arlet, no sé si quieres que te cuenta. No, es que me quedé pensando. Estamos hablando que en datos duros, digamos que el 76% de los hombres en México trabajan y el 43% de las mujeres trabajan, es correcto, más o menos. Números más, números menos. Ese resto de mujeres que no trabajan, ¿son forzosamente en la estadística mantenidas por un hombre o no? Arlet. No, no forzosamente. Desafortunadamente muchas de ellas forman parte, Fernanda, del trabajo informal, de ese trabajo que no está catalogado o que no está todavía formalmente contado. Entonces, hay muchas mujeres trabajando en el sector informal. Claro. Se habla también de que en esta pandemia fue dentro de lo positivo y que impulsó que la mujer, aunque no en un trabajo formal, pero que también se autoempleara. Por ejemplo, vimos durante esta pandemia el efecto de las nenis, que sí les llamaron, que fue todo un movimiento muy interesante de las mujeres que trabajaban desde su casa vendiendo productos hechos por ellas, comercializando mediante plataformas tecnológicas. Entonces, esto ha sido también un factor interesante que impulsó de cierta forma el ingreso no formal, pero sí de alguna forma ese ingreso que pudo haber sido quitado por tema de pandemia. Entonces, fueron algunas de las cosas que ayudaron durante esta situación para que la mujer tuviera ese trabajo y aunque no fuera formal, pero que también tuviera ese ingreso. Entonces, no necesariamente, respondiendo a la pregunta, ese porcentaje es únicamente de mujeres que están siendo mantenidas, por decir así, o que la cabeza de la familia es el hombre, sino que muchas de ellas también forman parte todavía de un mercado informal que sería muy interesante también considerar y contabilizar, por supuesto. Es que ese es un tema, Arlet, Beatriz, Graciela, porque si estamos hablando de recaudación de impuestos necesarios para construir un México mejor, cuando te vas al empleo informal y sobre todo
Y no es crítica. La propia pandemia obligó a cientos de miles de personas a irse por un trabajo informal. Entonces, ¿qué repercusión va a tener eso a futuro en el tema de una recaudación en México? ¿Va a ser menor la recaudación? Porque eso sí podría poner a México pues en un serio brete. No sé qué opinan, Graciela, Beatriz, Arlet. Igual, Fernanda, te comparto nuestra opinión. En Manpower Group tenemos muy claro que debemos tener especial cuidado en la creación de empleo formal en México. Hay una gran cantidad, más del 50% de nuestra economía está en el empleo informal. Esto genera una gran presión en la recaudación de impuestos, evidentemente hacia el futuro, y es una de las temas que debieran estar en la agenda de estos gobiernos, no solamente en México, sino en Latinoamérica, cómo generar la creación de empleo formal, de empleo con seguridad social. Un punto importantísimo del que no hemos hablado, Fernanda, es que en esta situación de pandemia en donde las mujeres microempresarias, las mujeres que se autoemplean, que trabajan en la economía informal, se quedan sin ningún tipo de asistencia médica, Fernanda, en un momento en donde la asistencia médica cobra una relevancia importantísima, de tal manera que me parece que es uno de los aspectos claves que deberían estar en la agenda de los gobiernos, particularmente en Latinoamérica, en donde tenemos esta gran cantidad de personas trabajando en la economía informal sin ningún tipo de protección en cuanto a salud se refiere. Déjenme ir a anuncios QTF que son muy importantes para nosotros y comentarles que la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, la CEPAL, indicó que en México, esto es bien delicado, esto va a tener una consecuencia que no está ahorita en la agenda del gobierno federal y debería de estar. La pérdida de empleo de las mujeres en el contexto de la pandemia se debió a la demanda de cuidados de sus familias, razón por la cual no han vuelto a buscar trabajo. Insisto, si esas mujeres que mantenían un hogar, que por cuidar a la familia dejaron los trabajos, ¿cómo van a seguir manteniendo ese hogar? Es un problema serio para cientos de miles de mujeres en nuestro país. Y es lo que dicen ellas las expertas. Entonces recurren a algo informal que eventualmente eso va a causar un hueco muy importante en la recaudación en México. Y son temas que no se están poniendo en la agenda. Deberían de estar en la agenda porque son temas urgentes. Nuevamente, la mujer, ahora en el empleo, desprotegida. Veo los datos de la situación que viven las mujeres en México, que vivimos, y es aterrador, es escalofriante. Dejando a un lado el tema de la violencia, que no es menor, es el tema en México, los feminicidios. Pero por un instante, dejándolo a un lado, que es el primer tema, la mujer está desprotegida en la salud. La mujer está desprotegida con sus hijos. La mujer está desprotegida en desigualdad. No ganamos lo mismo hombres que mujeres. Cuando las mujeres somos económicamente independientes, hay un freno al control sobre muchas de nosotras. No es mi caso, pero sé que existe, que hay. Ese freno, ese control sobre muchas de ustedes de las parejas y que eso se traduce en violencia. Y cuando pierden esos trabajos, esa independencia se esfuma y hay más violencia todavía. Es decir, por donde la vean, Beatriz Robles, Graciela Teruel, Arlet Leal, estamos siendo impactadas en un tema económico, en un tema de salud, en un tema de seguridad, en un tema de educación, en un tema de bienestar físico, de bienestar mental. Válgame. ¿Qué piensas, qué ves tú, Graciela, en tu entorno? Tienes mucha razón. Las mujeres, yo soy economista y me gustan mucho los datos.
Y cuando uno ve estadísticas que produce el mismo INEGI o estadísticas que generamos otro tipo de unidades como la Universidad Iberoamericana, sí vemos que en general los indicadores de las mujeres siempre se encuentran en desventaja, ¿no? Por ejemplo, en este monitoreo que nosotros estamos haciendo, por donde le veas, cuando haces cortes entre hombres y mujeres, siempre las mujeres salen peor. Y lo que es más triste es que estamos hablando aquí de mujeres en general, pero a nosotros nos gusta mucho especializarnos en los más vulnerables dentro de los vulnerables. Cuando, por ejemplo, hacemos estratificaciones por nivel socioeconómico, las mujeres que se encuentran en estratos socioeconómicos bajos tienen aún los peores indicadores, ¿no? Tienen, por ejemplo, en el caso de esta encuesta que estamos monitoreando, los peores indicadores de salud mental, de depresión, de ansiedad. Cuando normalmente andan por ahí del 30%, pueden subir en su caso hasta el 50%. Entonces, realmente, pues sí, los indicadores que vemos de empleo, de ingresos, de horas dedicadas al hogar. Esto es algo de un estudio nuevo que estamos haciendo en la Universidad Iberoamericana para justamente ver qué pasó, por ejemplo, con las horas que dedicaban las mujeres antes de la pandemia y qué pasó durante la pandemia y cómo se ha venido recuperando. Obviamente las mujeres trabajan mucho más que los hombres, o sea, cuando vemos las diferencias en términos de horas dedicadas a labores tanto dentro del hogar como fuera del hogar, las mujeres en promedio trabajan más, trabajan menos, obviamente, en el sector laboral, pero trabajan mucho en sus casas, en términos de trabajo doméstico, en términos del cuidado, de horas que le dedican a los niños y a los adultos mayores. Durante la pandemia bajó muchísimo el número de horas, pero el número de horas dedicadas al trabajo, pero aumentó el número de horas dedicadas al trabajo dentro del hogar. Entonces, todas estas cuestiones abonan, claro, sin duda, a estas brechas tan grandes que existen en múltiples indicadores entre hombres y mujeres, en donde claramente las mujeres pues se encuentran en una desventaja muy clara. El panorama hacia futuro, Graciela, ¿qué ves? Beatriz, ¿qué ven? Graciela primero, ¿qué ves hacia futuro para el tema de las mujeres? Pues mira, no lo veo tan claro. Siento yo que no hay políticas públicas muy claras que las favorezcan. Por ejemplo, el hecho que hayan cerrado este programa de guarderías que iba realmente dirigido a gran parte de las mujeres que trabajaban en el sector informal y que les permitía de alguna manera dejar a sus hijos en un ambiente seguro, sabían que sus hijos iban a estar cuidados y les permitía irse muy cómodamente y libremente a trabajar, a buscar trabajo las que no lo tenían, a trabajar las que lo tenían. Me parece grave, porque le estás poniendo una piedra, una barrera adicional a estas mujeres para que puedan salir a trabajar. Me parece que dado lo que ha pasado ahora en la pandemia y que se ha básicamente pues reconfigurado el país, hay nuevos perdedores, hay gente vulnerable o más vulnerable ahora que antes no lo era, hay gente que ha caído en pobreza, por lo menos entre 10 y 12 millones de personas que ahora van a tener que salir a trabajar, pues se tendrían que dar estas condiciones mínimas para que las mujeres puedan salir con mayor confianza. Siento yo que sí hace falta como que repensar estas nuevas políticas públicas que ahora se tienen que diseñar justamente para apoyar a las mujeres. No lo veo tan fácil porque siento que desafortunadamente algunas cosas que ya estaban como muy claras antes se han venido opacando o se han venido cerrando. En tu caso, Beatriz, ¿qué percibes? ¿Hacia dónde vamos? Fernanda, hay como
como bien mencionan mis compañeras, hay un parteaguas con la pandemia. Desafortunadamente, esta condición afectó mucho más a las mujeres. Los años que tenemos previstos en que se logre la paridad laboral entre hombres y mujeres están hoy por encima de 100 años. Eso significa que nuestras generaciones, la generación de nuestras hijas, de nuestros hijos, no lo va a alcanzar a ver. ¿Qué podemos hacer desde las empresas? ¿Qué podemos hacer desde las personas? Desde las empresas, el primer consejo más importante es generar políticas que puedan promover que los cuidados de la familia sean tanto para hombres como para mujeres. Es decir, en ninguna empresa debería verse en forma extraña que un papá solicite un permiso para ir al festival de su hijo, que un papá solicite un permiso para ir a la junta, para llevar al niño al pediatra, en donde está escrito que esa es una labor exclusivamente femenina. Este tipo de políticas fomentan la igualdad. Las mujeres por muchos años hemos recibido sesiones de coaching, sesiones de mentoring, sesiones de entrenamiento. No necesitamos solo eso para poder ascender en una empresa, necesitamos sponsors que nos den a conocer en el lugar en donde se toman las decisiones, que nos permitan estar en esos sitios en donde realmente existe visibilidad hacia los demás. Necesitamos tener más conversaciones de carrera y desde el punto de vista individual, Fernanda, hoy más que nunca es fundamental hablar de este constante entrenamiento, de este constante aprendizaje. Las habilidades que se estaban buscando antes de la pandemia no son las mismas que las empresas están buscando hoy. Hoy están buscando personas responsables, confiables, que colaboren, que tengan iniciativa, que tengan liderazgo y una muy importante, Fernanda, que no teníamos antes de la pandemia, personas resilientes, con una gran tolerancia al estrés y con una gran adaptabilidad. Es sobre eso que como mujeres debemos trabajar para poder cerrar esta brecha enorme que tenemos en el mundo laboral. Pues tenemos retos importantes, sin duda. Esta encuesta, estas expectativas de empleo que presenta Manpower, pues prevén signos alentadores para el periodo que viene. Ojalá así sea. Y vamos a terminar en un home life, o sea, las mujeres, muchas que están trabajando ya desde casa, ahí se quedarán, en ese home life que incluye el home office. Beatriz. Desde nuestro punto de vista, no, Fernanda. Las empresas, la mayor parte de las empresas que nosotros estamos encuestando nos dicen que en el 83% de los casos planean regresar a esquemas presenciales. Sin embargo, estos esquemas presenciales tendrán que estar acompañados de flexibilidad. Es decir, no estamos previendo que existan más horarios rígidos de entrada, horarios rígidos de salida. Seguramente habrá esquemas híbridos porque hemos aprendido que muchas funciones no necesariamente deben hacerse desde la oficina y ahí habrá sin duda alguna un periodo nuevamente de adaptación. Pero un dato importantísimo, Fernanda, es así como los empleadores debemos cuidar la seguridad física de nuestros empleados, también debemos cuidar su integridad emocional, su estabilidad emocional hoy más que nunca. ¿Algo más que comentar, en tu caso, Graciela, para despedirnos? Nada más añadir a esto que estaba comentando Beatriz. Creo yo que depende mucho también del sector. Hay mujeres que no pueden quedarse en su casa simplemente por la naturaleza del trabajo que hacen, ¿no? Entonces, pues ellas ni pensarlo, ni siquiera está en la mesa. Hay otro tipo de sectores, más de tipo de oficina, de la academia, que probablemente podrán ingresar a este tipo de esquemas mixtos como los que se comentaban. Y yo creo que sí la pandemia nos va a cambiar en ese sentido y va a haber mucha posibilidad, sí, de trabajar así. Gracias. Gracias, Graciela. Gracias, Arlet. Gracias, Beatriz.